Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Justicia o juicio, parte 2. Tal lo expresado en el día de ayer, continuaremos la aplicación de estas dos cualidades especiales de Dios, aplicadas a través de nuestro Señor Jesucristo a su cuerpo, la Iglesia. Dios utiliza el juicio para mantener su gloria y para erradicar el pecado y todo lo demás que sea contrario a él. Los creyentes son ciudadanos celestiales cuya tarea es tocar al mundo con el Evangelio. Como tales, mientras estemos en la tierra debemos sin duda cumplir las leyes, pero no deberíamos percibirnos a nosotros mismos como ciudadanos que tienen derechos públicos en el mundo. Por el contrario, deberíamos ser muy vacilantes a la hora de reclamar derechos terrenales, ya que los derechos de nuestra ciudadanía tienen prioridad sobre ellos. Es imposible preservar las características de un cristiano ocupando un puesto público. ¿Por qué? Porque el mundo requiere la administración de justicia por parte de un servidor público, mientras que el ministerio del amor y la gracia es lo que Dios requiere del cristiano. La Biblia tiene enseñanzas para nosotros sobre cómo ser maestros y servidores, pero deberíamos tomar nota, no tiene enseñanza en cuanto a cómo ser oficiales públicos o políticos. La obediencia es cuestión de acción, mientras que la sumisión es cuestión de actitud. Solamente Dios merece obediencia ilimitada. Todos aquellos que exceden la medida de autoridad que Dios ha dado no son dignos de obediencia. Por tanto, la obediencia que el cristiano debe a su país o a cualquier otra autoridad aparte de Dios es una obediencia sumisa y no es absoluta. Algunos creyentes se proponen mejorar el mundo, pero desgraciadamente terminan por el contrario siendo contaminados por él. ¿A qué se debe eso? A que somos llamados solo a rescatar a personas del mundo y no a cambiar el mundo mismo. El mundo ya está condenado delante de Dios. A los pecadores no les importa cómo sean salvos mientras lo sean, pero como Dios es justo, debe mantener su naturaleza justa. Por tanto, el camino que Él usa para salvarnos tiene que estar a la altura de su gloria y su justicia. El amor de Dios nos conduce a la cruz, pero la cruz nos conduce a la justicia. El amor de Dios hizo que entregase a su Hijo. La justicia de Dios nos capacita para acercarnos a Dios por medio de su Hijo. Antes de la cruz es asunto del amor de Dios. Después de la cruz es asunto de la justicia de Dios. En el Nuevo Testamento nos enseña que la justicia del Señor Jesús nos salva. Lo que la Biblia sí dice es que la justicia de Dios nos salva. La justicia del Señor Jesús le pertenece solamente a Él y le otorga un lugar delante de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús mismo es nuestro manto de justicia. Podemos acercarnos a Dios solamente porque estamos en Cristo y no porque nosotros seamos justos. La sangre de Cristo es la que se ocupa de mis pecados y la cruz es la que se ocupa de mí como pecador. No hay cruz en el primer caso ni sangre en el segundo. En la Biblia se habla de dos tipos de luz. Una es la santidad y la otra es el Evangelio. Si andamos en la luz del Evangelio, Dios nos revelará la luz de su santidad desde detrás del velo. Esto es andar en la luz de la comunión. El problema del pecado no es un problema externo, sino interno. Al principio de nuestro caminar cristiano, tendemos a pensar que, aunque nuestras obras son pecaminosas, nuestros corazones son buenos. Pero a medida que entramos en un conocimiento más profundo del Señor,
comenzamos a ver que, aunque nuestras obras pueden ser buenas, nuestros corazones son pecadores. Las dos cosas más importantes de las que un creyente tiene que ser consciente después de haber nacido de nuevo son lo que ha obtenido en la regeneración y cuánto queda de su dotación natural. Aunque la Biblia nunca nos enseña a crucificarnos a nosotros mismos por causa del pecado, sí nos dice que llevemos la cruz por causa del yo. Esto se debe a que el modo en que el Señor trata el yo es diferente del modo que Él trata nuestros pecados. Un creyente puede vencer el pecado por completo en cuestión de un segundo, pero necesita negarse a sí mismo toda su vida. Vencer el pecado es un hecho logrado. Vencer el yo es un asunto diario y de toda la vida. La sangre de Cristo se ocupa del pecado. El Espíritu Santo por medio de la cruz se ocupa del yo. Lo lamentable es que haya tantos obreros cristianos que no presentan la plena salvación de Dios al pecador. Por tanto, lo que se cree y se recibe es solo la mitad de la salvación completa. Si una persona cree y recibe la plena salvación de Dios en el momento de la regeneración, experimentará en su vida cristiana menos derrotas en la lucha contra el pecado y más victorias en su batalla con el yo. Desgraciadamente, sin embargo, tales creyentes no abundan. La carne hace al yo el centro de todas las cosas, mientras que el Espíritu centra toda la vida en Cristo. Tal es la batalla que se libra en todos los creyentes hasta que se obtenga la victoria sobre el yo. El propósito de Dios no es reformar la carne, sino destruir su centro vital. Al dar su vida al hombre en el momento de la regeneración, Dios quiere que utilicemos su vida para destruir el yo de la carne. Ser carnal es estar bajo el control de la carne, y ser espiritual es estar bajo el control del Espíritu de Dios. El hombre no obtiene la plena salvación de Dios, la cual es la victoria sobre el pecado y el yo, no porque no sepa que está a su disposición, sino porque él mismo no decide tenerla. Todo aquel que intenta vencer el pecado por su propia voluntad es un cristiano desgraciado. ¿Por qué? Porque cualquier victoria que se obtenga de esa manera no se origina en el Señor. Además, ya que no es un cambio de naturaleza, solamente es temporal. Cuando Dios nos da vida nueva, también nos da la ley del Espíritu de vida. Esta ley permite al creyente hacer el bien sin esfuerzo si sigue la naturaleza de la nueva vida que ha recibido. Un ave diría que es muy fácil volar, pero muy difícil nadar. Un cristiano debería ser capaz de decir que es muy fácil vencer, pero es muy difícil pecar. Amén. La fe se compone de dos principios básicos. Primero, cesar la propia obra del hombre y segundo, esperar que Dios obre. Al igual que Dios dio nuestra fe en el momento de la regeneración, así nuestra fe para la vida diaria también nos la debe dar a Él. De ahí que toda fe es dada por Dios y siempre debemos depender de Él para obtener la provisión. Dios no nos da fe para que podamos realizar nuestros propios deseos, porque nuestro lugar adecuado es la muerte. Según la voluntad de Dios, un creyente vive en la tierra solamente para la voluntad del Señor y para su gloria. Aunque Dios desea usarnos como sus canales, esto nos llama a morir al yo. En cuanto Dios otorga fe, el creyente instantáneamente muestra la obra de la fe, la cual es reposar sin preocupación. Cualquier cosa que sea fabricada por el hombre no es de fe y por tanto no proporciona reposo. Hay dos razones para la falta de crecimiento espiritual del creyente. La primera es no conocer el yo propio, la otra es no conocer las riquezas del Señor. El primer paso en las operaciones del Espíritu Santo en nosotros es crear en nosotros un anhelo que nos haga no estar satisfechos con nuestra situación o nuestra vida actual. ¿Por qué es así? Porque el Espíritu Santo debe comenzar con la obra de vaciado antes de poder pasar a la obra de llenado. Con el propósito de vaciarnos, el Espíritu Santo nos permite que afrontemos dificultades que no podemos vencer mediante el yo. Eso nos enseña a confiar en Él. Dios debe vaciarnos antes de poder llenarnos. Dios ordena nuestro entorno de modo que Él pueda guiarnos a un conocimiento más profundo de Él mismo, al igual que a un conocimiento más profundo de nosotros mismos y de nuestra vaciedad. Él hasta nos permite que caigamos a veces para que podamos conocer nuestra vaciedad e inutilidad. Aunque nosotros somos los responsables de someternos a la obra del Espíritu de Dios para ser vaciados,
El Espíritu Santo es responsable de llenarnos. En la obra de Dios, Él busca hombres que trabajen con Él. Dios nos da riqueza a fin de que podamos suplir la necesidad de su obra. Si usted falla a este respecto, Él se verá obligado a levantar a otro. Al igual que Adán no fue creado para Eva, sino Eva para Adán, así el mayor propósito del creyente en la tierra es vivir para Cristo. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Padre nuestro, estoy seguro de que hay muchos que hoy han estado luchando contra fuerzas muy poderosas en sus vidas. Muchos que han querido liberarse de cosas destructivas, un mal genio, un espíritu crítico y murmurador, una actitud hostil y defensiva, egoísmo, lujuria, deseos sexuales que son dañinos e incorrectos. Tú conoces nuestro corazón, entiendes los deseos y necesidades más profundas. En medio de circunstancias difíciles tú nos provees, nos proteges en todo momento y nos distingues como tuyos. Señor, gracias porque has provisto de una salida diferente. Gracias porque la salida no es obligarnos a ser diferentes, sino ver que ya somos diferentes en ti. Hemos sido limpiados y purificados y hechos completos en Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestra vida y le pertenecemos y siempre lo haremos. ¿Qué diferencia es esa? Ayúdanos a creerlo y a actuar en esa manera. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:22-24. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. San Juan 12:35-36. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan 8:12. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. San Mateo 5:14-16. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? San Juan 11, 25 y 26. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 23. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 17 y 18. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del trono bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Con llanto y duelo entonces los perdidos su cuenta darán, clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. Clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. El rico llegó, mas su oro se fue y se desvaneció. Cual hombre paróse ante el trono de su deuda, a Dios se acordó. El grande también, mas la muerte le había quitado su honor, y el ángel abriendo los libros no halló nada en su favor. Con llanto y duelo entonces los perdidos su cuenta darán, clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. Clamarán a las rocas,
pero tarde será. Vino el moralista al juicio, mas vana fue su pretensión. También los que a Cristo mataron hicieron moral profesión, y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos tendría que llorar su error. Con llanto y duelo entonces los perdidos su cuenta darán, clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. Clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.